Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Daniel Nolasco de la Cruz, tengo 21 años y actualmente me encuentro cursando la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica del Golfo de México. Hoy 31 de marzo del 2020 estoy presentando una evidencia de desempeño de manera virtual con respecto a la materia de macroeconomía. Hoy hablaremos acerca de lo que es el Producto Interno Bruto, cómo este se encuentra actualmente y una comparación con respecto a años anteriores o con otros países. ¿Qué es el Producto Interno Bruto y cómo se mide? Comencemos con la medida del PIB. Es importante conocerla porque es la más acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el tamaño de la economía de un país. Pero antes de responder a la pregunta ¿cómo se mide?, definamos. El PIB es el Producto Interno Bruto, que en otras palabras es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Ahora bien, si separamos por partes esta definición, encontramos es el valor total de la producción. Referirse al valor total de la producción significa que en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos, aunque hay algunos productos como las drogas y servicios domésticos que son muy difíciles de medir. De bienes y servicios, porque el PIB no solo mide el valor de todos los bienes como autos o casas, sino también servicios como una asesoría legal o un corte de cabello. Finales. Finales porque el PIB solo incluye en su medida bienes finales. Por ejemplo, si una empresa le vende a otra un motor para la producción de un auto, solo se tiene en cuenta el valor final del automóvil. El motor solo sería un bien intermedio de un país, porque por ejemplo, la producción de una empresa norteamericana ubicada en España hace parte del PIB español. Y por último encontramos en un periodo determinado. Para facilitar su medición y crecimiento es necesario delimitar el periodo de tiempo. Normalmente se mide de forma trimestral o anual. Después de haber definido detalladamente el PIB, veamos cómo se mide. Una de las herramientas es por medio de esta fórmula, donde nos dice que el PIB es igual al consumo más la inversión más los gastos de gobierno más las exportaciones menos las importaciones, donde encontramos que el consumo son los bienes y servicios que son comprados por familias y empresas para su consumo final. Por ejemplo, ropa, computadoras, televisiones o una visita médica. En lo que son las inversiones, es el total de las compras hechas normalmente por las empresas en equipos de capital o maquinaria para producir más bienes, por ejemplo, una computadora o una nueva máquina o inventarios de cualquier insumo. En los gastos de gobierno, son los gastos de las administraciones públicas en bienes y servicios. Aquí se incluyen los salarios de los funcionarios públicos, la construcción de nuevas escuelas, entre otras. En las exportaciones aportan positivamente. Entre más se exporte a un país, más se incrementa su PIB. Mientras que por el contrario, las importaciones son bienes traídos del exterior, por lo que disminuye en el fin del país importador. Por ejemplo, supongamos que un habitante del país compra un celular fabricado en Estados Unidos, el valor del celular cuenta con un consumo, pero se resta como importación. Entonces realmente esto no está afectando el PIB. Dicho de otra manera, si las exportaciones de un país son 10 millones y las importaciones 9, lo que realmente se contabiliza es 1 millón, correspondiente a las exportaciones netas. En conclusión podemos decir, si sumamos todos estos valores tenemos el PIB de un país. Ahora bien, veremos cómo se encuentra el Producto Interno Bruto actualmente. Los expertos señalan que es muy pronto para conocer el impacto del COVID-19 en el crecimiento de la economía global. Los mercados financieros reaccionaron de forma negativa cuando empezó a conocerse el aumento exponencial de enfermos fuera de China, el cual fue el lugar de origen. Esto llevó a que los inversionistas, empresarios, gobiernos y personas de pie se preguntaran sobre qué tan posible es que el mundo entrara en recesión económica, lo cual ya está sucediendo en la actualidad y no es nada bueno para la economía, porque dentro de ello influyen muchos factores como los desempleos. Aunque en 2019 el crecimiento económico de México fue negativo, atribuido a decisiones gubernamentales, ahora en el 2020 la pandemia del coronavirus agravará la situación.
Si en el 2019 a México le fue mal en la economía, en 2020 puede que sea mucho peor. Con los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el país sufrió una desaceleración de la economía, al registrarse en 2019 una caída del Producto Interno Bruto, según el INEGI, como no se veía en 10 años, cuando había una crisis económica global. Sin embargo, este año, cuando las principales calificadoras ya tenían a la baja las expectativas de crecimiento por las decisiones gubernamentales, entra la pandemia del COVID-19, la cual podría hacer caer a México en una crisis. El panorama económico de México se nubla cada vez más. Bank of America Security anunció que el Producto Interno Bruto Nacional sufrirá en 2020 una segunda contracción consecutiva para este año completo. Otro de los principales factores por el cual se va a ver afectado el Producto Interno Bruto en México es por la baja del precio del petróleo, debido a un conflicto que existe entre Arabia Saudita y Rusia, al lanzar una guerra de precios con respecto al petróleo. El desplome petrolero se produjo en medio de la crisis global provocada por el coronavirus, que hundió la demanda de crudo y provocó la peor jornada desde la crisis financiera de 2008, bautizada como Lunes Negro. Los escenarios van del optimista, moderado, malo y muy malo. Las expectativas de pérdidas de empleo pueden ser entre 150,000 hasta 170,000 este año. Todo dependerá de las acciones que tome el gobierno para que el choque económico sea lo menos fuerte posible. En dicho contexto, si México quiere que los efectos sean menos duraderos y que la recuperación llegue lo más pronto posible, será necesario destinar cuantiosas cantidades de recursos, además de tomar otra serie de medidas que disminuyan el impacto que se prevé, como por ejemplo una política fiscal expansiva. De las acciones que se tomen en estos días dependerá de lo que suceda en el futuro, afirman analistas. El coronavirus no solo ha dejado una estrella de muerte de miles de